En esta hora el tema se titula ¿Jesús nos perdona el adulterio? Este es el tema o esta es la pregunta de esta mañana. Vamos a comenzar con una cita bíblica para comenzar el tema que nos trae en esta mañana. Pero antes de eso yo quiero decirles que Dios les bendiga y un saludo especial a todo aquel que nos ve y nos escucha. Quiero decirles y pedirles que se suscriban a este canal y oren por este canal y pasen la información a los que están más cerca de usted. Bien, vamos a comenzar con el tema de esta mañana. Vamos a citar la palabra de Dios para que Dios nos conteste esta pregunta. Y vamos a ir a las Escrituras. Aquí en San Juan, capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Versículo 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. En el acto mismo del adulterio. Oh, qué interesante. Jesús había estado en el monte de las olivas. Allá había pasado la mañana. Y muy temprano baja del monte de las olivas y va al templo. Y se sienta Jesús a enseñar. Cuando sucede este incidente, los escribas que odiaban a Jesús, estos escribas habían tomado a una mujer en adulterio. Y ahora, en igual de sacarla, como estaba especificado en la ley de Moisés, que la mujer que era tomada en adulterio, si esta mujer era casada o estaba comprometida, inmediatamente tenía que ser sacada de la ciudad y fuera de la ciudad quitarle la vida, matándole con piedras. Así que estos hombres, en igual de llevar el caso a los tribunales, saben que Jesús está en el templo. Por tentarle, la llevan a Jesús. Y ahora, al presentarla ante Jesús, ahí la arrojan ante Jesús. Y le dicen: esta mujer ha sido encontrada en adulterio. Y la ley de Moisés nos manda que le quitemos la vida. Esto lo dice en el segundo pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 8, versículo 5. Y le dicen: en la ley nos manda Moisés apedrear a tal mujer. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar a Jesús. Ahora Jesús está frente a ellos, la mujer ahí en el suelo. Y ahora lo que hace Jesús, dice el versículo 7. Como estos hombres estaban acusando a esta mujer, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribió en tierra con su propio dedo. Esta es la única ocasión que se encuentra en los escritos sagrados del Nuevo Testamento que Jesús escribió con su propio dedo. Pero estos hombres insistían. ¿Tú qué dices? ¿Tú también la condenas? ¿Es necesario sacarla fuera de la ciudad y quitarle la vida? Pero Jesús, ¿verdad?, seguía escribiendo con su propio dedo. Pero estos hombres insistieron. Y entonces Jesús, alzando su rostro, le dice: es el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡Wow! ¡Qué respuesta de Jesús! Arrojar la primera piedra. Aquel que se sienta sin culpa y sin pecado, que lo haga ahora mismo.
porque la ley de Moisés determinaba pena de muerte para una mujer que se encontrara en adulterio si ésta era casada. Y ahora estos hombres, al escuchar de Jesús decir, el que esté libre de pecado, adelante, le doy permiso, estoy de acuerdo contigo, arroja la primera piedra. Pero bien, vamos a seguir con las escrituras, porque Jesús, el Dios del cielo, que viene a esta tierra para salvarnos a nosotros del pecado, jamás podía haber condenado a una mujer por adulterio o por cualquier otro pecado, porque Él vino a salvarnos del pecado. Ese fue su trabajo, esa era su misión en esta tierra. Y ahora, pero estos hombres querían tentarle. Era tanto el odio hacia Jesús que siempre buscaron el cómo entrampar a Jesús. Es como hallarlo culpable a Jesús. Pero ahora la palabra de Dios nos dice en el versículo 8:8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¡Wow! La palabra de Dios dice que siguió Jesús escribiendo. Pero ellos, al oír esto, o está acusado por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de los grupos. Vemos esto, que estos hombres, al ver la postura de Jesús, al ver cómo es que Jesús los acusaba a ellos, estos hombres, sus conciencias no los dejó, sino que comenzaron a retirarse de la mujer uno a uno. Porque probablemente lo que estaba escribiendo Jesús en el suelo eran sus faltas, sus pecados o sus transgresiones ante Dios. Y estos hombres, al acercarse a Jesús y ver lo que escribía, probablemente ahí estaba su nombre y todos sus pecados que habían cometido, grandes y pequeños. Y estos hombres se asustaron. Y lo que hacen es mejor retirarse del lugar por temor a que Jesús hablara y dijese cada uno de sus pecados con voz audible y voz fuerte. Y se retiran, se alejan. Bien, vamos a ir a la última parte de este interesante incidente. Vemos a través de las escrituras cómo es que Dios quiere que usted, mi querido amigo, mi querida amiga, jóvenes, jovencitas, niños, podamos aprender acerca del amor de Dios. Que Dios no viene a condenarnos. No, Dios no viene a hacernos un juicio previo en esta tierra. No, sino que su misión es de salvarnos de la culpabilidad del pecado. Miren esta mujer. Esta mujer pensó que sus días habían terminado y sus horas estaban contadas. Una pregunta interesante: ¿por qué no le quitan la vida en el mismo lugar donde se encontraba en adulterio? Porque si hubieran matado a esta mujer en el mismo lugar dentro de la ciudad probablemente se había contaminado. Porque no debiese derramar sangre dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Ahora la pregunta: ¿dónde estaba el adúltero? Porque solamente a esta mujer la llevan ante Jesús y no presentan al adúltero, aquel hombre que probablemente pagaba su servicio, aquel hombre que había sido encontrada junto a ella. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Quién era este hombre? ¿Haber sido algún personaje importante? ¿Haber sido algún familiar de los fariseos o de los escribas? ¿Por qué no estaba ahí? Porque solamente a esta pobre mujer la llevan ante Jesús. Pero veamos las palabras amorosas de Jesús. Estos hombres comienzan a retirarse uno a uno. Ahora veamos la palabra de Jesús.
una palabra cargada de amor. Dice la palabra en el versículo 10. Lea usted en casa esta historia. Medite en esta historia. El Espíritu Santo le va a revelar cosas que probablemente yo no comente en esta historia. Porque el plan nuestro no es decirlo todo, sino que usted investigue y pueda aprender de Dios, pueda aprender del Espíritu Santo las grandes enseñanzas que Dios nos tiene para usted y para mí. Dice la palabra, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, ¡wow!, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¡Wow! Ninguno te ha condenado. ¿Dónde están las personas? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se han alejado? ¿Por qué se han retirado? Si habían llegado con un odio hacia ti y hacia mí, pero ¿dónde están ahora? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, no, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué palabra tan sublime de parte de Jesús! Cuando Él se enderezó, Jesús, y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le pregunta a la mujer, ¿dónde están, mujer, los que te condenaban? La mujer probablemente levantó su cabeza y comienza a ver el lugar y no ve a ninguna de las personas que le habían traído golpeándole para sacarla fuera de la ciudad y quitarle la vida. Y la mujer ve que no están los acusadores. Señor, no hay ninguno. Ella dijo, ninguno, Señor, se encuentra aquí. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, porque ellos no te han condenado. Ahora, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Jesús le indicó cuál era su mayor necesidad a esta mujer. Dejar el pecado, abandonar el pecado. El abandono inmediato del pecado. ¡Wow! Su arrepentimiento debería ser sincero. ¡Wow! No solo debía sentir pesar por su pecado, debería apartarse de él por completo. Ahora, hermano y amigo que me escucha, Dios le puede a usted perdonar su falta, su pecado, el adulterio o cualquier otro pecado para Jesús perdonárnoslo, quitándonos, borrándolo. Para Él se agrada Él en hacerlo, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y usted y yo nos habíamos perdido en el pecado, porque el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Y en esta hora que Dios pueda bendecir su palabra, y yo quiero decirte, acércate a Jesús, entrégate a Él y dile, Señor, yo soy un pecador y por eso me acerco a ti, porque tú eres el único que puede resolver mi problema. Querido amigo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Acércate a Él. Señor bendito, en esta hora te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Adiós, que Dios le bendiga y hasta la otra.